Hola, hola. La reflexión del día de hoy gira en torno a esa pregunta que venimos trabajando. ¿Cuáles son los peligros de monopolizar la presencia de Dios? Es decir, como si en usted y en mí hubiera situaciones, circunstancias en nuestra vida en las que nosotros queriendo o sin querer comenzamos a manipular, a monopolizar, a regular la presencia de Dios en mí y lo que es peor, en el otro. Y para hoy tenemos una, una inquietud bastante clave, porque creo que todos la experimentamos en nuestras diferentes religiones. Pareciera que la vida de Dios, es decir, esa relación con Dios, ese existir con Dios, porque sabemos que Dios no está lejos de nosotros, sino que está dentro de nosotros. Pareciera que la vida con Dios se hace primero en el templo. Es decir, lo que nos han enseñado nuestras religiones y lo que nosotros hemos aprendido y hemos pues habituado durante todas nuestras vidas, y así enseñamos a los demás, a las personas que hacen parte a nuestro cargo, los que son cercanos a nosotros, o las personas que tenemos influencia directa sobre ellos. Y es que como que toda nuestra vida en relación con Dios la ponemos en función del templo físico, es decir, eso que las religiones han llamado la casa de Dios o el templo de Dios. Y pareciera que la vida de Dios la hacemos primero allí y después si vamos a otros lugares, a cualquier lugar, y como que seguimos la vida con Dios o como que de pronto sentimos que no la hacemos sino solamente cuando vamos al templo. Y precisamente en un pasaje del Hijo de Dios, en una circunstancia de vida del Hijo de Dios con sus amigos, con sus cercanos, nos revela algo que es importante y que nos tumba o nos quita esa estructura, nos facilita quitarnos esa estructura, digamos, más bien religiosa, que no está mal, pero que es más de la vida anterior al Hijo de Dios, de la relación anterior a la establecida por Dios a través de su Hijo. Y es que estaba Jesús caminando en el día de descanso, precisamente. Dice este contenido bíblico. Estaba Jesús en el día de descanso, es decir, en el día sagrado para la religión judía a la que él pertenecía y la cual él cumplía los mandamientos. Aunque a la vez que iba cumpliendo los mandamientos también iba abriendo la perspectiva hacia la nueva relación que estaba ahora fundamentada en él, ¿no? También hay que reconocerlo, que Jesús iba cumpliendo los mandamientos, pero también abría el espacio para esa nueva relación que se iba a establecer a través de él, que Dios iba a establecer con nosotros a través de él. Entonces iba caminando en el día de descanso por unos terrenos sembrados, iban caminando con sus amigos. Sus discípulos tenían hambre. Iban caminando, imagino que del hambre, de la caminada y caminada, pues tuvieron lo que nuestro cuerpo pide después de un tiempo, comida. Entonces los discípulos comenzaron a arrancar espigas de grano y a comérselas. Como iban por un terreno de, de, de sembrados, pues aprovecharon que había allí con qué suplir el hambre y comenzaron a comer, iban arrancando las espigas de grano, iban comiéndolas. Y ahí iban calmando el hambre. Pero en ese momento iban unos fariseos, ¿no? Que eran como unos líderes religiosos, líderes de la religión judía. Como usted y yo somos ahora líderes de nuestra relación con Dios. Nosotros somos líderes. Todos somos en esta nueva relación. Jesús, el Hijo de Dios, nos ha hecho a todos líderes espirituales. A todos, absolutamente todos. Y algunos fariseos los vieron que, ¿cómo así? ¿Qué está pasando aquí? Vieron que los discípulos de Jesús estaban arrancando espigas y comiéndoselas. Y era el día de descanso, ¿no? Eso está prohibido por la ley. Entonces, protestaron. Y le dijeron a Jesús, mira, tus discípulos violan la ley, están violando la ley al cosechar pues, granos en el día de descanso. Como que dice, oiga, póngalos en orden. Y Jesús les responde, primero con unas situaciones, con unos ejemplos con los que quiere realmente decir, esto de la violación de la ley no es un asunto tan excepcional como a veces quieren ustedes decir aquí, ¿no? Sino que era más bien una costumbre, y como que de vez en cuando se hacía, y como que la gente lo hacía. Bueno, de hecho, pues, todos los que pertenecieron a ese pacto, todos violaron la ley, todos, no, ninguno fue bueno como para decir que no violó la ley, porque con un mandamiento que se infringía, ya se estaba violando toda la ley de Moisés, con uno solo. Entonces Jesús les dijo a ellos, les dijo, ¿no han leído ustedes en las escrituras lo que hizo David
cuando él y sus compañeros tuvieron hambre. O sea, ¿ustedes no han leído eso? No digan que no, porque ustedes lo han leído y más que todos nosotros. Entró en la casa de Dios, es decir, cuando ellos tuvieron hambre, él entró a la casa de Dios, al templo, y él y sus compañeros violaron la ley de Moisés al comer panes sagrados, que solo a los sacerdotes se les permitía comer, porque si se hacía eso se violaba, porque era un mandamiento, era uno de las normas, de los mandatos, de los estatutos. Y no han leído, les siguió Jesús como dándoles más ejemplos. Y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso. O sea, ¿ustedes no han leído eso? Claro que lo han leído. Pero después de eso, lo más importante, después de Jesús confrontarlos con que esto no es una cosa excepcional, esto no es un asunto de mis discípulos exclusivamente. Esto es una cosa que se ha venido haciendo. Porque el hombre siempre con la ley la transgredió, siempre, siempre. Por eso en la nueva relación viene el Hijo de Dios a cumplir la ley para que los judíos no tuvieran que tener esa carga de que siempre le iban a incumplir, porque con un solo mandamiento que no ya la hicieran, pues iban a estar infringiéndola toda. Y les dice al final algo que es súper clave, porque es lo que queremos que usted y yo comprendamos, que esto es lo importante, porque a veces nosotros estamos convencidos que la vida con Dios la comenzamos a diseñar, la comenzamos a generar es cuando vamos al templo físico, cualquiera de su religión. ¿Cuál es su religión? ¿Cuál es el templo de su religión? Bueno, cuando usted va a ese lugar, pareciera que nosotros nos han enseñado, nosotros hemos aprendido y hemos enseñado a otros que la vida con Dios se construye es a partir del templo. Solamente cuando voy al templo y ahí hago ceremonias, rituales y demás, y salgo de allí, ahí es cuando yo construyo, comienzo a diseñar la vida con Dios. Y tengo que estar saliendo y entrando, o si no, esa relación se trastoca. Eso es lo que siempre hemos creído. Así era. Esto era una verdad antes de la venida, antes de la evidencia del amor eterno de Dios para todos, manifestado o humanizado en su Hijo. Entonces, antes era así, pero en la nueva relación que Dios ha tenido con nosotros, en esa reconciliación que Dios ha hecho de nosotros con Él mismo a través de su Hijo, miren lo que les dijo Jesús. Les digo aquí, hay uno, está hablando de Él, ¿no? Les digo aquí, cuando les cierra esto con estos dos ejemplos de David y incluso de los sacerdotes en los tiempos de la ley de Moisés, les digo aquí, les dice Él, aquí hay uno, está hablando de Él, porque ahora Jesús representa esa nueva relación. Aquí hay uno que es superior al templo. Es súper clave, porque lo que nosotros hemos aprendido por tradición, por religiosidad de nosotros, es decir, por nuestra forma de vivir nuestras religiones, cualquiera que sea, como que de manera, prácticamente por inercia, bueno, a veces hasta de manera consciente, a veces de manera así tangible, es que no, la vida con Dios se construye es yendo al templo. Si se va al templo, ahí es que se puede diseñar, se puede comenzar a hacer una relación. Después usted sale y hace todo lo demás y después vuelve otra vez, y así es que se va construyendo la relación, cuando usted viene al templo. Pero lo que Jesús está diciendo aquí, y lo que está colocando ahora en esta nueva relación, es que ya todos sabemos, y lo dicen todas las religiones que se han fundamentado en la vida de Jesús, y es que ahora Dios mismo vive en nosotros. Ahora el templo de Dios somos nosotros. Ahora la casa donde Dios habita somos nosotros, en nuestro espíritu. Somos uno con el Espíritu de Dios, una misma esencia. Entonces, escuchen lo que está diciéndole Jesús es, pero les digo, escuchen bien, esos dos ejemplos, primero para decirles que esto de la ley no es un asunto que siempre se infringió. Aquí hay uno que es superior al templo. Porque parece que nosotros pareciera que nuestra vida diaria, a veces sin decirlo conscientemente, le estamos dando más importancia a lo que hacemos en el templo físico de nuestras religiones, que lo que hacemos en el templo espiritual que somos nosotros. Porque nosotros somos la casa espiritual de Dios. Cuando nos quedamos en el escenario de que la vida con Dios la comenzamos a hacer en el templo, lo que hacemos es primero nos retrasamos en la relación que Dios ha establecido de manera eterna a través de su Hijo. Primero estamos retrasando la relación porque eso era válido antes, eso era verdadero antes, es una verdad atrasada.
Pero en la verdad eterna que está manifestada en Dios a través de su Hijo, en esa verdad eterna, ahora el templo somos nosotros. El templo no es tan trascendental como era antes. Uy, esto es profundo, porque lo que nos dice nuestra religión es todo lo contrario. El templo es la casa de Dios y lo trascendental es que usted venga al templo para que haga vida con Dios. Y lo que está diciendo Jesús es que hay uno superior. A veces le damos más importancia al templo que al mismo Hijo de Dios. Es importancia a la ceremonia, los rituales, los ritos, todo lo que hacemos, todas las actividades, los eventos que hacemos en el templo, que lo que el Hijo de Dios hace en el templo de Él, porque ahora Dios no habita en casas hechas por hombres, sino en casa hecha por Él, que somos nosotros. El Espíritu que Dios ha hecho de nuevo, ha creado de nuevo, es la casa de Dios ahora. El Espíritu que Dios ha hecho de nosotros de nuevo, que ha hecho en nosotros de nuevo, la nueva persona que es en lo que Dios habita, en esa casa espiritual, que es el Espíritu renovado por obra del Espíritu de Dios, en esa casa es donde habita Dios. Entonces, aquí es donde tenemos que encontrar la esencia de nuestra relación con Dios, aquí en nosotros, no en el templo espiritual, no en el templo físico, en el templo espiritual. Pero nuestras religiones y nuestra religiosidad lo que hacen es meternos en un escenario antiguo, al eterno, al que ha establecido Dios ahora a través de su Hijo. Y nos han estancado. Usted y yo nos hemos estancado y no nos damos cuenta. Nuestra religión lo que hace, y nuestra religiosidad lo que hace es estancarnos en una relación que ya pasó, en un tipo de relación que ya pasó, en el que el templo era el escenario importante para conectarnos con Dios. Era. Quedarnos ahí es quedarnos en el atraso. Ahora, el templo espiritual donde Dios hace vida es aquí, en mí y en usted, que hemos creído que Dios nos amó a pesar de nosotros y dio a su Hijo para que simplemente creamos y seamos conscientes de eso que Él ha hecho en nosotros ahora, que es habitar en nosotros. Ahora Dios habita en nosotros, ahora el templo somos nosotros. Entonces no es necesario seguir dándole importancia y mayor trascendencia al templo físico que a esto. Pero cuando lo hacemos, facilitamos la regulación del poder de Dios, la regulación de la presencia de Dios. Cuando nos estancamos en eso de que lo más importante es el templo, que en el templo es donde comenzamos a hacer la vida con Dios, que en el templo es donde se hace la vida con Dios, que en el templo es donde hacemos la conexión con Dios, que en el templo físico es donde nosotros hacemos y construimos y diseñamos la relación con Dios. Cuando nos quedamos allí, lo que estamos es quedándonos en el escenario, arrastrándonos hacia el escenario de una posibilidad de monopolizar la presencia de Dios. Y eso sí es peligroso. Eso sí es peligroso, porque el templo ahora somos nosotros. Y solamente hay uno superior al templo, tanto el físico como este, que es el mismo Jesús. Pero ahora Dios habita en mí. Ahora Dios hace parte de mí. Hay uno superior al templo, dice Jesús. Ahora aquí les digo, hay uno superior al templo. Entonces hay algo superior al templo. No nos quedemos en el templo físico porque es quedarnos. Hay algo más importante que el templo físico. Y es el mismo Jesús que ahora habita por medio del Espíritu de Dios, habita en mí. Ahora el mismo Dios habita en mí. Eso es lo más importante. Y a eso es lo que hay que prestar atención. A esta relación que se construye aquí, que se va haciendo aquí, en mi interioridad, en mi introspección, en el encontrar a Dios, es entrar a reflexionar sobre lo que tengo dentro. Ahí es donde lo encuentro y ahí es donde me relaciono con Dios. Allí empieza la conexión con Dios, porque Dios ahora está entrañablemente unido a mí y a usted, porque hemos creído. Tremendo, tremendo. Nos hemos acostumbrado a asignarle al templo físico de cualquier religión, la suya y la mía, le hemos asignado una mayor trascendencia que al mismo Hijo de Dios, el cual transformó la esencia de ese templo. Ahora la esencia del templo es espiritual y somos nosotros. Así que comencemos a vivir. Si usted puede ir al templo, bien, pero si no puede ir al templo, tranquilo, que usted es el templo de Dios. Si usted no puede ir al templo físico, no se preocupe, porque ahora usted es el templo de Dios. Y allí dentro de nosotros es que Dios construye su relación con nosotros. Es que Dios reconcilia su relación con nosotros, allí, dentro de nosotros. Tremendo. No siendo más por hoy, chao y nos vemos en el cielo.